gusto volverte a saludar. Muchas gracias Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, ¿cómo viene este paquete? Los puntos finos a los cuales ustedes están identificando como especialistas, maestro, de lo negativo que podría ser una reforma de este tipo y de este calado. Mira, se trata de un paquete que propone una reforma integral de reforma al sistema de justicia penal. Son 8 leyes, incluidas en estas la Constitución, esencialmente un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que es absolutamente innecesario, una propuesta para un código penal único del país y algunas otras leyes orgánicas y relacionadas. Ya digo que los 3 instrumentos que te menciono son los más importantes, pero lo que debe interesarnos ahora es la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Déjame decirte, Héctor, que para todos, yo creo que fue muy sorpresivo esto que pasó el día 15, la presentación, nos alertó a todos esta retiro, diría yo, esta retirada de estos proyectos. Esto nos ha puesto a todos a ponernos a darles una lectura, cuando menos ahorita rápida, los tiempos son muy cortos. Y mire, lo que yo encuentro es lo siguiente. Yo encuentro que esta misma propuesta que se hace, y cuando digo esta misma propuesta lo digo en la sustancia, en la esencia que tiene, ya había sido presentada por el señor fiscal general de la Nación hace 18, 19 años, cuando él era secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno del presidente Fox. Yo me acuerdo, 2002-2004, que se hizo este intento de presentarlo. La ideología es la misma en el fondo, que ahora te la voy a explicar. Después, en 2011, aquella no fructificó. En 2011 la volvió a presentar como diputado federal del Grupo Convergencia, el Grupo Parlamentario Convergencia. Y ahora es la tercera ocasión en que esto se pretende hacer, y en el fondo estamos hablando de lo mismo. ¿Cuál es la esencia que yo encuentro, la coincidencia en los 3 proyectos? Bueno, siempre se dice que el sistema de justicia penal es el problema, etcétera. Cuando se presentaron las primeras, un sistema mixto, no es el de ahora. Hoy se alega lo mismo que el otro, que no funciona y demás. Y entonces lo que se pretende es lo siguiente, mira, para traducirlo a tu público de una manera muy sencilla, nosotros tenemos en nuestra Constitución, previsto desde el año de 1917 como una gran conquista en la Constitución, la figura del Ministerio Público como el que investiga, el que ejercita la acción penal y el que hoy investiga junto con las policías, pues que le reportan, vamos a decir de una manera muy clara. Históricamente se creó ese Ministerio Público y antes se decía que la Policía Judicial bajo el mando del Ministerio Público, pero son las policías y todos investigan. La facultad investigadora está ahí. Esto surge en 1917 porque se quita la facultad de investigar a los jueces. Esos jueces se conocen como jueces coloniales, medievales, de instructores, etc. Y esto quiere decir que el sistema que predominó en el siglo XIX, ¿no? A finales, principios del siglo XX, era un sistema en que los jueces investigaban, procesaban y juzgaban. Esto es la esencia de la misma propuesta que hoy se presenta. Quitarle al Ministerio Público las facultades de estas investigaciones a la policía para prever la figura de un juez. Desaparece la referencia al juez de control. Se creó en la reforma con la Constitución vigente y el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente el juez de control, que es un juez que tutela derechos, garantías frente a los actos de omisiones del Ministerio Público, que lo controla en investigación, ¿no? Nos protege a todos, ¿no? Ese juez se quita, se le borra la palabra control y se pone nada más juez. ¿Por qué? Porque se incrusta este juez medieval, este juez de instrucción, el juez de aquel entonces, para permitir en la reforma del Código Procesal que hoy sea un juez el que te investigue, el que te procese y te juzgue. Y como hay un adagio muy conocido en el derecho penal, ¿no? Quien tenga al juez por acusador debe tener a Dios por abogado, porque no hay manera, no hay manera de una defensa. Que salga bien. ¿Ves? A ver, maestro, quiero preguntarle algo dentro del resumen que nos hizo al principio. Y ahorita recuerdo muy bien las palabras del propio fiscal Alejandro Gertz en relación a es necesario, es saludable para el país homologar nuestro sistema legal, judicial, nuestros códigos, el código penal en realidad. ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué no homologar? A ver, no es un tema de homologación. Esta es una reforma que no busca homologar. La homologación está referida
en el sentido del Código Penal Nacional. Del Código No Penal de un Nacional. Código Nacional de Procedimientos Penales, sino el Código Penal Nacional. A ver, nosotros, yo he sido uno de ellos, hemos propuesto que exista un solo Código Penal en el país. Porque tenemos 32 códigos penales, uno por cada estado, más el Código Penal Federal, más el Código de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, ¿la reforma por dónde va? La reforma no propone un código único, es falso. La reforma dice que se va a crear una legislación penal única, pero no elimina la legislación penal federal. Deja que también sigan aplicando leyes penales federales, pero también para algunos casos leyes penales locales. Entonces, en lugar de lograr el objetivo de una regulación única, se engrosa, crece. Te voy a dar un término, fíjate. Hoy tenemos delitos federales y delitos locales, vamos a ir los de los estados. Pero con esto vamos a tener delitos federales locales y un término, permíteme inaugurarlo, delitos nacionales, en un Código Penal Nacional, una ley penal nacional. Entonces, en vez de lograr que esto se unifique, se propone un instrumento de más de 800 artículos, por ahí anda, pero además sigue la regulación penal federal en algunos aspectos, sí, para algunos aspectos, sobre todo por las llamadas leyes penales especiales, leyes que tienen delitos en ellas, como el Código Fiscal de la Federación, que tiene la infracción fiscal, como ejemplo, pero también los estados tienen facultad para legislar en ciertas materias. Y a eso súmale todo. Hola, ¿cómo están? Su compañero amigo, el maestro José Manuel Saucedo. Recuerden tomar agua, suscribirse a mi canal, oprimir la campanita de notificaciones. Yo solo comparto lo que don Rodolfo Félix me mandó, ¿verdad? En una entrevista que él hace a un medio, en torno, evidentemente, a lo que yo llamo la contrarreforma. Seguiré compartiendo y reenviando todo lo que me mande el doctor Rodolfo Félix, porque me parece que es muy conocedor de eso y de muchas otras cosas más. Hasta la próxima y gracias.